el gobierno del anticristo va a ser islámico. Vemos todas las naciones que aparecen en la Biblia, por ejemplo, en la estatua de Nabucodonosor, Babilonia, Siria, Líbano, que es la cabeza, que es la región de Mesopotamia en el Antiguo Testamento, el brazo el pecho y los brazos de plata de la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que representa el imperio medo-persa, que es Irán. Entonces podemos ir sumando, ¿verdad? Siria, Irak, Líbano, Irán, y luego el vientre, que es Grecia, que une a Turquía, Armenia, y los pies que representan el imperio romano, que se dividió en el año 500 aproximadamente en el lado occidental, pero duró casi 1500 años en la oriental y terminó en Constantinopla, que es actualmente Estambul, en Turquía. Entonces, los dedos de los pies de la estatua nos muestran una mezcla de barro con hierro. Entonces vemos un deterioro en los metales en la imagen de la estatua de Nabucodonosor. El oro, la plata, el bronce, el hierro y finalmente los pies mezclados con barro y con hierro. Esto nos habla el deterioro y la descomposición que los gobiernos humanos van a ir a través de los años, como estamos en el siglo XXI, deteniendo de acuerdo a las profecías bíblicas. Entonces Israel, si surgen los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que sería el octavo reino, de acuerdo a Apocalipsis 17, del 8 al 10, que va a ser el del anticristo. Antes, dice la Biblia, que se van a juntar 10 naciones. Se va a unir Europa con el Medio Oriente, porque 5 dedos aparecen en la pierna derecha de la estatua de Nabucodonosor, 5 dedos en el lado izquierdo, y esto nos habla de la división de Roma. Se dividió en el occidente y se dividió en el oriente. Entonces va a haber un G10 que va a unir a 10 naciones, donde Europa va a pedir auxilio de alguna forma. Veamos cómo se va a ir precipitando todo bíblicamente al Medio Oriente para no perder la provisión del gas y el petróleo. Esto nos habla también que Rusia va a ser afectada, porque para que Europa pida ayuda al Medio Oriente y se unan el Medio Oriente en 5 naciones con 5 naciones de Europa y formen el G10, dice Daniel 7 que de una de estas 10 naciones surge el cuerno pequeño, que es conocido como el anticristo en el capítulo 8 de Daniel y más adelante también. Entonces, cuando esto suceda, pues ya es cuando Israel queda completamente desprotegido para poder pedir auxilio al anticristo. Entonces, si el gobierno del anticristo va a ser islámico y las profecías bíblicas en el libro de los Números, en todas las profecías bíblicas, las últimas naciones en Daniel capítulo 11 principalmente son islámicas, entonces es lógico que el anticristo sea un personaje que surja del Islam. Y de acuerdo a Daniel capítulo 10, capítulo 14, capítulo 31, a Miqueas 5, del 2 al 6, se le llama el asirio al anticristo. Entonces este hombre, el anticristo, tiene que tener un poder impresionante para poder firmar el pacto y garantizarles también la reconstrucción del templo. Vamos a después, a continuación, ver el capítulo 28 de Isaías para que tengamos con más detalles lo que va a suceder. Isaías 28, 14 al 28, encontramos un pasaje donde el Espíritu Santo nos baja las cortinas y nos muestra claramente la clase del pacto que Israel va a hacer con el anticristo. Por ejemplo, el versículo 15 dice así: por cuanto han dicho, aquí está hablándole Dios a los líderes de Israel, o sea, el gobierno de Israel se va a corromper de tal forma, se va a deteriorar de tal forma el gobierno de Israel, que van a pedirle auxilio a un personaje en lugar de regresar a Dios, como ahorita Estados Unidos está de alguna manera regresando a Dios, y Dios está permitiendo que Trump surja una vez más para darle un tiempo de frescura a esta nación que la necesita y al mundo entero. A Israel le va a dar lo mismo Dios, pero en la tribulación. Pero entonces dice aquí la Biblia que el gobierno de Israel va a llegar a un punto donde ya ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni nadie los va a ayudar. Van a quedar solos. Para que esto se cumpla, por cuanto han dicho, pacto hemos hecho con la muerte. El pacto que los líderes de Israel, que el gobierno de Israel
va a firmar con el anticristo, le llama a Dios un pacto con la muerte. E hicimos convenio con el Sheol, o sea, con el bajo mundo. Va a ser un pacto ni más ni menos que con el mismo Satanás. Porque el anticristo será una representación fidedigna, ¿verdad?, humana de Satanás. Entonces Dios les advierte, lo que ustedes van a hacer, lo van a hacer con el enemigo y yo no voy a estar de por medio. Y continúa diciendo el versículo 15, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Aquí se nos habla que este pacto que los israelitas van a hacer con el anticristo va a tener una razón. Ellos lo van a hacer por miedo a que algo los vaya a azotar. El turbión del azote, la palabra turbión es la palabra en el hebreo que significa tormenta. De alguna forma va a haber una amenaza grandísima de una destrucción de Israel, que van a tener que pedirle permiso a este señor, que al Mahdi o al Mesías supuesto del Islam, ayúdanos y firmamos lo que tú quieras, pero protégenos de este azote, de esta tormenta que se viene contra nosotros. Esto nos muestra otra vez que Israel se vuelve a quedar solo. Entonces dice, y no llegará a nosotros, o sea, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Israel, al firmar el pacto con el anticristo, lo hará, repito, con el Mahdi, con el Mesías del Islam y de los árabes, que va a ser el único personaje que tenga el poder para que pueda decirles al Islam y a todos, deténganse, no pueden hacer nada, y también decirles, van a reconstruir su templo. No sabemos si este templo va a ser en el mismo lugar o va a ser en otro lado, pero de alguna forma, en el momento en que se firme este pacto, Israel comienza a construir el templo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este pacto va a ser una mentira y va a ser una falsedad detrás de la cual se esconderá la nación de Israel. Por tanto, Jehová el Señor dice, versículo 16, he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, estable, el que cree no se apresure. Cristo interviene inmediatamente y Dios le dice a Israel, pero si yo ya puse una piedra, ustedes saben perfectamente que el Mesías no es el anticristo, ni es la persona, yo voy a cumplir mi promesa con ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes vayan a hacer un pacto con su enemigo, con Satanás, que es el que los quiere destruir? Y cuando vemos que dice la Biblia que Dios va a poner una piedra probada, preciosa, singular, cimiento estable, nos está hablando también de una forma indirecta con la construcción del templo. O sea, voy a hacer el templo, dice el Señor, y lo voy a permitir para que ustedes lo levanten, pero yo tengo una piedra que yo he establecido antes, que es la persona del Mesías, al cual ellos, mientras estén ciegos de no reconocer a Cristo, no van a reconocer la obra de Dios. Y finalmente dice el versículo 17, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Cuando hablamos de un cordel, estamos viendo que está una medida de una construcción. Y después, con la muerte y vuestro convenio con el Seol, no será firme cuando pase el turbión del azote, versículo 18. Vemos pues que Isaías lo dice en el versículo 14 y les llama a los líderes de Israel varones burladores. Isaías 28:14, varones burladores que gobiernan este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que acabamos de describir a continuación? Israel se va a quedar solo, de alguna forma Netanyahu tiene que desaparecer del mapa, Rusia tiene que desaparecer del mapa, Estados Unidos tiene que pasar a segundo o tercer lugar en supremacía para que Israel se quede solo y se cumplan las profecías bíblicas. Hermanos en Jesucristo, santos de Dios, nos encontramos verdaderamente al final de la historia y tenemos que regresar a la palabra profética más segura que nos dará la paz y la seguridad que pronto viene el Señor por nosotros. Ya tenemos Daniel 9:24, tenemos Isaías 28 para mostrar claramente que va a haber un pacto con Israel por 7 años, que va a ser violado los 3 años y medio. También se nos confirma que es de una forma inequívoca la futura reconstrucción de un templo judío.
Y lo termina confirmando el libro del Apocalipsis en el capítulo 11, dice así, dice el apóstol Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Una vara de medir nos habla de un arquitecto que comienza a tomar medidas para una construcción. Este es el idioma o simbolismo que la Biblia usa para cualquier construcción. Cuando dice Juan, me dio una vara de medir, está hablando que el templo va a ser construido exactamente cuando comience los 7 años de la tribulación. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea, levántate y ve el templo que se va a reconstruir, pero los gentiles, o sea, los que no son judíos, van a continuar hollando, pisoteando a la nación de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. El patio que está afuera, déjalo, no lo midas. O sea, ahí no voy a intervenir, dice el Señor, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán, la palabra pató en el griego, pisotearán, desmenuzarán la ciudad 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces vemos claramente que en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, el templo va a ser reconstruido. Aquí me puedo detener para poder reflexionar rápidamente sobre un evento asombroso en la historia de Israel. En el capítulo 38 de Ezequiel se nos menciona la invasión final de naciones islámicas en contra de Israel, que tendrá lugar posiblemente a la mitad de la tribulación, que culminará con la segunda venida de Cristo. Israel, Ezequiel 39 se van a convertir, y durante el milenio habrá un tiempo en que serán y continuarán enterrando a los muertos de la Tercera Guerra Mundial, que va a ser detenida por Jesucristo. Pero esto es interesante porque en Ezequiel 38 dice la Biblia que cuando venga el pueblo recogido, versículo 8, 38:8, de muchas naciones, que es Israel. En otras palabras, si Israel no hubiera sido recogida en el 1948, ninguna de las profecías del final de los tiempos se hubieran cumplido. Porque pues hay una versión, ¿verdad?, a una interpretación equivocada en la Biblia de que ya Israel no aparece en las páginas de la Biblia en cuanto a profecías, que Dios ya no tiene nada que ver con ellos, que ahora es la iglesia y la iglesia va a conquistar el mundo, se llama el post-tribulacionismo, y nosotros vamos a establecer el reino de Cristo, la iglesia, y no Cristo antes de que Él regrese. Bueno, todas estas interpretaciones que han sido sacadas completamente de la hermenéutica bíblica, ¿verdad?, no la aclara la Biblia. Si Israel no hubiera regresado, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podían reconstruir un tercer templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿de qué pacto se está hablando que el anticristo va a firmar? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo puede Apocalipsis, escrito 600 años después que lo escribió Daniel, haber cumplido que el templo iba a ser reconstruido? Así que nos encontramos con hechos evidentes, con evidencias maravillosas del cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo Israel. Si seguimos así la línea profética, escarbando y buscando en la Biblia, ¿verdad?, y acomodando las piezas, porque esa es la responsabilidad que el Espíritu Santo al venir a nuestra vida nos ha dado. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 6:35, escudriñen las Escrituras. O sea, escudriñar en el griego es hacer pozos, escarbar, no leer superficialmente. Dios nos manda que escarbemos, que saquemos, que chequemos diccionario bíblico, que comparemos algunas palabras originales, etcétera, etcétera, para encontrar las riquezas verdaderas que Dios nos tiene a todos aquellos que nos ha lavado con su sangre en su sacrificio en esa cruz. Y cuando seguimos escudriñando las Escrituras, encontramos en el Salmo 83 una futura guerra también de las 5 naciones árabes que rodean actualmente a Israel, que son el Líbano, que es Jordania, Egipto, Siria e Irak. Son las 5 naciones que rodean a Israel. Y afuera de estas naciones, el otro círculo alrededor de Israel, son naciones islámicas, las que están en el norte de África, Etiopía, Siria, Libia,
Marruecos, toda la parte sur de Rusia, que es Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, que son todas naciones islámicas. Muy bien. Si nosotros vemos, y hasta este momento hemos concluido, que el anticristo va a firmar un pacto con las naciones de Israel, diciéndoles a los árabes y a las naciones islámicas que no intervengan, es precisamente porque antes ya fueron los árabes vueltos a vencer por la nación de Israel. Dice el Salmo 83, que es un salmo de un profeta y un salmista también que se llamó Asaf. Asaf está considerado como un profeta también en 2 de Crónicas 29, 30. Así que este profeta en el Salmo 83, Asaf, dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Aquí está la Biblia profetizando hace 3000 años que va a haber una conspiración de naciones árabes en contra de Israel. Muy bien. Muchos han dicho, ¿verdad?, que esta conspiración fue en el 48. Pero hay un problema con esta interpretación. Porque dice en el versículo 6, describiendo los enemigos árabes, aquí son puras naciones árabes, no son islámicas en contra de Israel, aunque muchos árabes son islámicos, aunque no todos los árabes son del Islam, pero casi todos los musulmanes sí son del Islam. Encontramos que dice las tiendas de los edomitas. Y cuando habla de las tiendas, es una palabra que es Ohel en el hebreo, O-H, E de Enrique, E de Lola, Ohel, que se refiere a un campamento, a una tienda de campaña. Y esto no existía hace 3000 años, ni tampoco en el 48. Cuando los judíos regresaron en el 48, los famosos palestinos ni siquiera se llamaban palestinos, eran árabes, porque no fue hasta después de 1920 que un emperador romano le puso Palestina a Israel, cuando quisieron adoptar el nombre de Palestina, pues somos palestinos. No, ¿verdad? Son israelitas. Entonces aquí nos damos cuenta que esto es una invasión futura. Y finalmente dice la Biblia que se vendrán contra ellos todas las naciones árabes, diciendo, destruyámoslo para que no sean una nación. Entonces, esta guerra la vence Israel, porque en Ezequiel 38 son naciones islámicas. Entonces nos preguntamos, si la guerra final de la Tercera Guerra Mundial van a ser naciones islámicas en contra de Israel, ¿dónde están los árabes? Y la Biblia nos los explica. Antes de Ezequiel 38-39 tiene que venir la devastación de naciones árabes una vez más, para que las naciones islámicas ahora tomen el liderazgo para poder destruir y exterminar la nación de Israel. Así que todo va muy bien cronológicamente delineado por las Escrituras, y de veras es maravilloso poderlas estudiar y darnos cuenta qué cerca estamos ya de que todas estas cosas sean cumplidas.